Buenos días, ¿me están escuchando? Sí, se te escucha. Muchas gracias. Vamos a dar 5 minuticos que se terminen de conectar y damos inicio entonces a la reunión. Luisa, yo no te logro escuchar. Los compañeros escuchan a Luisa, sino para que hagamos el cambio. Yo tengo el computador mío acá. Doctora, la verdad, Luisa, sí se la escucho muy bien. Hola, doctora, ¿y de pronto ya me escucha? Buenos días, Luisa. ¿Aquí sí me escuchas? Sí, doctora, aquí sí la escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, muy bien. Bueno, disculpen entonces las pequeñas molestias. La idea es que vamos a tratar de migrar las reuniones, por lo menos las del día miércoles, a esta plataforma, debido a que las vamos a poder grabar. Y son reuniones pues muy importantes que muchas personas nos han pedido si pueden quedar grabadas para ser vistas después. Hoy vamos a revisar un tema que recientemente la doctora Luisa Gutiérrez presentó en su rotación en neonatología, pero es un tema de... Buenos días a todos, soy Beatriz. Pero es un tema de suma actualidad y de volver a recordar cuáles son esas pautas, esos riesgos y esas recomendaciones que se tiene con el uso de los esteroides antenatales. La doctora Luisa hizo una excelente reunión, incluso pues con el grupo de neonatología, y yo consideré muy importante en vista de una reunión que tuvimos hace poco de la UNA, que trajéramos el tema y que la doctora nos compartiera todo lo que ella revisó. Adelante, doctora, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces a esta reunión. Realmente la hice pues como muy cortica, pues espero que sea amena, como de las pautas más importantes en este tema que ha tenido algo de controversia. Como me presentó la doctora, yo soy Luisa María Gutiérrez, soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia y vamos a dar entonces inicio a la reunión. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a hablar unas generalidades de los corticosteroides, los efectos que tienen en el feto, cómo se deben administrar, en qué momento y cuál esteroide elegir. Y el último punto, que es como el que tiene algo ahí de controversia, que es el uso en pretérmino tardío. Bueno, entonces para empezar a hablar de este tema, tenemos que conocer que este tema se ha venido estudiando desde 1972, que fue la primera publicación que se hizo en la revista Pediatrics por Liggins y Howe,
que fue el primer estudio controlado que demostró una disminución en síndrome de dificultad respiratoria en neonatos menores de 32 semanas, que disminuyó del 69 al 11% con el uso de un curso de esteroides. Estos hallazgos se han confirmado pues con múltiples ensayos clínicos posteriores que han sido controlados aleatorizados, y adicionalmente se ha demostrado que pueden mejorar también la estabilidad circulatoria, disminuyen la tasa de hemorragia intraventricular de enterocolitis, comparándolo con los neonatos que no han sido expuestos a esteroides. Bueno, lo primero que quiero aclarar acá es acerca del término. Si bien la charla, pues como vimos, se llama esteroides antenatales, quiero hacer la aclaración que nos vamos a referir a glucocorticoides, que es el término correcto. Porque esteroides hace referencia a todas las hormonas derivadas del colesterol, entonces abarcaría un campo muy amplio. Corticosteroides se refiere específicamente a los compuestos de 21 átomos producidos por la corteza suprarrenal, pero entonces ahí entrarían los mineralocorticoides y los glucocorticoides, y ya los glucocorticoides son esos esteroides específicamente que tienen efecto antiinflamatorio y que actúan sobre el metabolismo de los carbohidratos, que sería entonces el término pues apropiado que debemos utilizar. Los glucocorticoides actúan entonces por dos vías. Una vía genómica que se da por producción de proteínas que lo que van a hacer es modificar la transcripción génica, y este efecto va a ser lento, va a tener una latencia larga y va a tener una persistencia de ese efecto durante horas o incluso meses. Pero también tienen un mecanismo no genómico en el que están implicados otros tipos de moléculas que están en cada tejido, y lo que va a producir es una alteración en la permeabilidad de la membrana, alterando el flujo del sodio y del calcio. Sabemos entonces que la placenta es rica en 11 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que es una enzima que convierte el cortisol a cortisona, pero también hace parte de la barrera hematoplacentaria, evitando el paso. Y por esta razón, entonces, los glucocorticoides no fluorados logran niveles fetales más o menos del 3%, que esos niveles aumentan considerablemente cuando inhibimos esta enzima. Entonces, cuando los administramos a la mamá, los glucocorticoides no fluorados van a tener buenas concentraciones en la mamá, pero no en el feto. Por eso, entonces, para el tratamiento de patologías maternas vamos a utilizar esos glucocorticoides no fluorados. Pero cuando necesitamos el efecto es en el feto, debemos utilizar glucocorticoides fluorados, donde se va a inhibir esa enzima, permitiendo ese paso transplacentario para que pueda hacer efecto en el feto. Bueno, entonces tenemos, estos son las opciones terapéuticas que tenemos. Los glucocorticoides fluorados son la betametasona, dexametasona y fluorocortisona, pero la fluorocortisona no se utiliza porque esta tiene muy poquita potencia glucocorticoide. Esta tiene más efecto mineralocorticoide, entonces quedamos pues con las dos opciones de betametasona y dexametasona, que son estas las dosis que utilizamos en cada caso. De betametasona utilizamos 12 miligramos intramusculares cada 24 horas por 2 dosis, y lo pongo en rojito porque es el de elección, pero ahorita vamos a ver por qué. Y la dexametasona utilizamos 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de los glucocorticoides para la madurez fetal? Entonces, el estímulo que ejercen estos esteroides en la expresión génica y en las funciones fisiológicas lo que van a hacer es una maduración de los pulmones y de otros tejidos. Entonces, cuando los administramos de forma antenatal, ellos van a acelerar el desarrollo de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, haciendo unos cambios estructurales y bioquímicos que lo que van a mejorar es la mecánica ventilatoria a través de aumentar el volumen pulmonar máximo y la distensibilidad. Pero además mejoran también el intercambio gaseoso. La inducción de los neumocitos tipo 2 aumenta la producción de surfactante porque induce proteínas y enzimas necesarias para la síntesis de fosfolípidos que se van a necesitar en este proceso. Otro de los efectos que tienen es la inducción de receptores beta a nivel pulmonar, que tiene un papel importante en la liberación de ese surfactante y en la absorción de líquido alveolar. Pero para que estos cambios puedan ocurrir, se requiere que los pulmones fetales hayan alcanzado cierto grado de desarrollo para que puedan responder ante ese estímulo de los glucocorticoides. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de los efectos. Los glucocorticoides, entonces, como inductores de madurez fetal, tienen dos tipos de acciones. Unas acciones a corto plazo, que es donde encontramos pues esos efectos benéficos
que utilizamos pues en estos casos, y como cualquier otra terapia también va a tener unos efectos secundarios que vamos a ver enseguida. Dentro de los efectos a corto plazo, entonces el primer efecto que vamos a ver, que es el más estudiado, pues que tiene múltiples estudios, es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Como les contaba ahorita, pues desde 1972 que se publicó ese primer estudio, se han hecho múltiples ensayos clínicos controlados y aleatorizados que tienen resultados consistentes en disminuir incidencia de síndrome de dificultad respiratoria en esos niños que han sido expuestos a esteroides antenatales. Traje acá estos resultados de una revisión sistemática del 2017 que recogió toda la evidencia que había pues para ese momento y mostró efectos en reducción de síndrome de dificultad respiratoria con un RR de 0.66, que esto se revisó en 28 estudios con un total de 7.764 pacientes. También se vio reducción en síndrome de dificultad respiratoria entre moderado y severo con un RR de 0.59. Este desenlace entonces estaba en 6 de los estudios con un total de 1.686 pacientes. Y por último, también se demostró efecto en la reducción de la necesidad de ventilación mecánica con un RR de 0.68 en un total de 1.368 pacientes en 9 estudios. Otros beneficios que se demostraron en esa revisión de 2017 fueron la disminución en hemorragia intraventricular, en enterocolitis necrotizante, en la mortalidad global y en la infección sistémica en las primeras 48 horas de vida. En hemorragia intraventricular, por ejemplo, el RR fue de 0.55 con un intervalo de confianza de 0.4 a 0.76 en un total de 6.083 pacientes en 16 estudios que se evaluaron. Para enterocolitis el RR fue de 0.5 en 4.602 pacientes de 10 estudios y para la mortalidad fue de 0.69 en 7.188 pacientes en 22 estudios. Ya en infección el RR fue de 0.6 en 8 estudios. Aquí. Bueno, algunos de estos beneficios entonces derivan precisamente pues del efecto benéfico en la morbilidad respiratoria específicamente, pero también como se produce un efecto de maduración en otros tejidos, se considera que los glucocorticoides van a tener un efecto independiente en cada uno de estos desenlaces. Bueno, entonces ahora que ya conocemos pues como la utilidad de los medicamentos, de todas maneras tenemos que tener claro que como cualquier otra terapia pues puede tener efectos secundarios, entonces vamos a dar una revisadita de cuáles son esos efectos. Entonces, esos efectos secundarios se pueden presentar a nivel del feto y son cambios en la frecuencia cardíaca fetal transitoria con la administración de los glucocorticoides que puede durar más o menos de 4 a 7 días. Se puede presentar disminución de la variabilidad, lo que llevaría a interpretar pues, erróneamente un monitoreo fetal, que esto va a pasar en los días 2 y 3 después de la administración. Se puede disminuir también la frecuencia respiratoria, los movimientos fetales, que eso va a dar pues un resultado, un monitoreo fetal no reactivo o un puntaje bajito en el perfil biofísico como pruebas de bienestar fetal que nos pueden llevar a realizar intervenciones innecesarias. Se produce también una mejoría transitoria en el flujo al final de la diástole en la umbilical que se ve entre el 60 y 70% de los pacientes. Este cambio se va a ver más o menos a las 8 horas cuando se administra betametasona y puede durar entre 1 y 10 días con una media de 3 días. Entonces también acá es importante tenerlo claro para hacer una adecuada interpretación del Doppler. Ya respecto a los efectos maternos, entonces sabemos que la mayoría de las pacientes van a tolerar un curso único de glucocorticoides sin problemas, pero hay que tener en cuenta que ellas hacen una hiperglicemia transitoria que empieza más o menos a las 12 horas después de la primera dosis y puede durar por 5 días. Si necesitamos hacer tamización para diabetes gestacional, entonces debemos esperar 5 días después de la administración de esa primera dosis de esteroides. Además, también puede aumentar el recuento de leucocitos más o menos en el 30% a las 24 horas, disminuyen los linfocitos, entonces eso puede hacer que tengamos pues como dificultades para interpretar estos estudios en el contexto de una infección. Y estos cambios van a volver a la normalidad más o menos a los 3 días después de la inyección.
En los niños no se ha descrito que haya efectos adversos importantes, aunque ya hay estudios que demuestran que pueden generar disminución en la secreción basal y en la secreción de estrés de cortisol, pero realmente hacen falta estudios de mejor calidad pues que lo comprueben. Y ya en niños mayores y adultos en general no se ha descrito que haya efectos a largo plazo con la administración de un ciclo único antes de la semana 34. En general los efectos secundarios que se presentan pues como en este rango de edad es con exposición prolongada o a dosis altas, no pues con un solo ciclo antes de las 34 semanas. Bueno, entonces ahora sí pues vamos a entrar como en materia, entonces cómo vamos a administrar estos esteroides, cuándo los vamos a administrar y cuál. Entonces, ¿qué dice la evidencia hasta ahora? Tenemos acá pues como las sociedades que se han manifestado pues como respecto a este tema, que serían ACOG, la Sociedad de Medicina Fetal, el Royal College y el Clinic Barcelona, y vamos a mirar pues como un flujograma que nos entrega la Asociación Colombiana de Neonatología, que está en la guía de práctica clínica, que es como con lo que nos vamos a guiar a partir de ahora. Listo, entonces tenemos acá ese flujograma. Este, como les dije, fue publicado por la Asociación Colombiana de Neonatología, está en la guía, y ellos adoptan entonces las recomendaciones de la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras del 2017. Entonces, ¿qué nos dice acá este flujograma? Que antes de las 23 semanas no está recomendado el uso de esteroides porque no hay evidencia de la utilidad en estos pacientes, por lo que les explicaba al principio, que ese estímulo de la maduración pulmonar depende de que haya estructuras con cierto nivel de desarrollo que puedan responder a los esteroides. Y sabemos pues que a esa edad gestacional tan temprana es probable que no tengamos esas condiciones. Entre las 23 y 23 más 6 semanas, las guías coinciden con esta recomendación del flujograma. Por ejemplo, el Clinic Barcelona en las guías dice que entre las 23 y 23 más 6 se considera un periodo previable y solamente se van a administrar por solicitud de la madre que tenga riesgo de parto pretérmino inminente después de haberle hecho una adecuada asesoría explicándole los riesgos. Y súper importante, ellos señalan que esa asesoría debe ser tanto por el obstetra como por el neonatólogo. Entre las 24 y las 33 más 6 semanas, también la recomendación es la misma y es que se indica la administración de corticoides antenatales en todos los embarazos que tengan riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días, sea espontáneo o sea por indicación médica, incluyendo acá la rotura de membranas que está en manejo expectante, incluyendo el embarazo múltiple, la diabetes gestacional, los trastornos hipertensivos y la restricción del crecimiento fetal. Y esto está sustentado con esas revisiones sistemáticas y metaanálisis que se hicieron allá en el 2017. Entonces acá se administra un ciclo único de betametasona o de dexametasona con las dosis que ya conocemos, que les comentaba ahorita. Entre las 34 y 36 más 6 semanas, entonces aquí es donde está como la controversia, porque hay una evidencia que es inconsistente y que es limitada. Se parte del hecho entonces de que a esta edad gestacional la morbilidad respiratoria es menor, porque en teoría ya habría pues alguna madurez fetal. Acá en el flujograma nos indican entonces que si la paciente no recibió un curso de esteroides antes de las 34 semanas, se podría administrar en ese momento. Y si ella ya recibió un ciclo completo antes de las 34, podemos administrar una dosis de refuerzo, ya sea de betametasona o de dexa. Esta recomendación de la dosis de refuerzo también aplica entonces para las que hayan tenido un ciclo completo entre las 34 y 37, pero que hayan pasado más de 14 días desde la aplicación. Otras guías proponen, por ejemplo, una distinción entre las pacientes con embarazo de 34 a 36 más 6, dependiendo de si serán llevadas a cesárea o a parto vaginal. Entonces, las que están programadas para cesárea, que tienen entre 34 y 36 más 6 semanas, se puede ofrecer un curso para disminuir la morbilidad respiratoria a corto plazo, aunque se desconoce el efecto que pueda tener pues, a largo plazo en estas pacientes. Y ya si nos enfrentamos a un parto vaginal, en general no se administra un primer curso de esteroides porque la morbilidad respiratoria en este grupo es menos común después de haber tenido un trabajo de parto y además tampoco se conocen los efectos a largo plazo en esta edad gestacional, entonces no estaría recomendado. ¿En qué momento entonces vamos a aplicar los glucocorticoides? Entonces conocemos que la eficacia máxima es cuando se presenta un parto en los 2 a 7 días después de la administración de la primera dosis. Esto es muy importante, que también es algo que nos genera duda en muchos momentos.
Eficacia incompleta se define cuando se presenta el parto antes de las 24 horas después de la administración, no efectivo cuando el parto se presenta después de 7 días de la administración, y es súper importante que esto se aplica solamente si hay riesgo de parto inminente. No se utilizan de forma profiláctica por si de pronto, no, solamente si hay riesgo de parto inminente en los próximos 7 días. Y es súper importante esto último que les pongo acá, que no se debe suspender la terapia si se prevé que el parto será antes de completar el esquema. Es decir, es que la paciente ya está muy avanzada en la dilatación, entonces ya no alcanzo, entonces ¿para qué se los voy a poner? No, la idea es que como vemos acá arribita, el efecto se va a presentar desde la administración de la primera dosis, entonces se debería aplicar, así veamos que no va a poder terminar el esquema. ¿Cuál es el esteroide entonces que vamos a elegir? Entonces tenemos los dos florados que les contaba ahorita, la betametasona y la dexametasona. Las dos opciones son efectivas para acelerar la maduración y las dos opciones son aceptadas, pero se prefiere la betametasona porque tiene más estudios con seguimiento a largo plazo de esos fetos que fueron expuestos. Además, la dexa no ha mostrado equivalencia o superioridad en los desenlaces a largo plazo y también por la comodidad de ser menos aplicaciones. Entonces, recordemos, pues, aunque ya se los había pasado, el corticoide de elección es la betametasona de 12 miligramos intramusculares cada 24 horas por 2 dosis. Si tenemos una indicación de finalizar la gestación después de la maduración pulmonar, considerar entonces terminar el embarazo a partir del siguiente día después de la última dosis. Eso sería pues como lo ideal para poder obtener el máximo beneficio del tratamiento con el corticoide. Pero tampoco es que sea pues necesario que se tenga que esperar 24 horas. Si hay necesidad de terminar la gestación o tenemos un parto pues ya inminente, que la paciente por lo menos alcance a recibir la primera dosis. Respecto a los cursos repetidos, que aquí tenemos a veces también un poquito de controversia, ACOG recomienda el uso de un ciclo de rescate de una sola dosis solamente en estos casos. En embarazos de menos de 34 semanas que tengan riesgo de parto pretérmino inminente en los próximos 7 días, con un ciclo de esteroides administrado hace más de 14 días. Es decir, este es el único escenario donde se han hecho estudios y se ha aprobado pues para su uso. Esta recomendación parte de la evidencia de que la estimulación bioquímica para la producción del surfactante parece que es reversible en cultivos porque el RNA mensajero disminuye cuando ya no hay estímulo del cortisol. Entonces, de ahí parte pues como la recomendación de una dosis de rescate. Esta intervención, entonces, como les contaba, ha demostrado disminución del síndrome de dificultad respiratoria, de la necesidad de surfactante y de la morbilidad antes de las 34 semanas. Y no se recomienda utilizar dosis seriadas porque hay unos estudios en babuinos que demostraron disminución en la mielinización cerebral después de un segundo ciclo. Entonces, por eso solamente se recomienda en este escenario un solo ciclo de rescate de una dosis. Listo. Vamos a ver en la literatura que hay otros esquemas propuestos de esteroides, pero entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. En alguna literatura nos van a hablar de pronto de utilizar dosis mayores. Entonces, utilizar dosis mayores no ha mostrado realmente beneficio porque con la dosis estándar de 12 miligramos, con una diferencia de 24 horas de betametasona, se va a generar la mayor ocupación de los receptores de glucocorticoides. Entonces, si no hay receptores, pues no hay razón para aumentar la dosis porque eso no va a significar un efecto mayor y en ese caso se asociaría con mayores efectos secundarios de los esteroides. Entonces, no habría pues como indicación de hacerlo. Otro de los esquemas que nos han propuesto es acortar el intervalo, que creo que esto pues es parte de la discusión que se ha tenido en el departamento frecuentemente. Entonces, esto se ha propuesto pues para alcanzar a terminar el esquema antes del parto. Entonces, la evidencia que hay es poquita realmente, es de baja calidad. Incluso uno de esos estudios mostró una mayor incidencia de enterocolitis en las que recibieron dosis más cercanas. Y como les explicaba ahorita, el efecto pues benéfico se va a producir desde la primera dosis e incluso no, digamos que no importa si
si la paciente no alcanza a recibir el esquema completo, porque ya con la primera dosis vamos a tener pues parte de ese efecto deseado. Otra de las opciones que se ha propuesto es la administración intravenosa, pensando de pronto pues en comodidad para la paciente y en un inicio de acción mucho más rápido, pero entonces la eficacia realmente no se ha comprobado. Cuando administramos estos medicamentos de forma intravenosa, vamos a tener unos picos muy rápidos en la mamá y en el feto, listo. Pero el problema es que no va a haber una exposición fetal sostenida que vaya a permitir esa estimulación adecuada de producción de surfactante. Entonces, en ese orden de ideas, pues se prefiere la inyección intramuscular, porque no necesitamos un efecto tanto que sea rápido, sino que sea duradero para que pues permita esa madurez de los pulmones. Y respecto a la administración oral, no se ha establecido la seguridad y la eficacia, entonces por esta razón tampoco se recomienda. Hay unas situaciones especiales que se nos van a presentar pues como con frecuencia y es entonces en pacientes hipertensas, diabéticas, con rotura de membranas o en embarazos múltiples. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Respecto a hipertensión, sabemos que la betametasona tiene actividad mineralocorticoide bajita comparado con otros corticoides y no ha mostrado que aumente el riesgo de hipertensión, entonces digamos que es segura pues como en estos casos. Respecto a la diabetes, si el tratamiento se requiere definitivamente, pues se debe aplicar, pero como se produce una hiperglicemia después de la administración, entonces es muy importante tener a las pacientes vigiladas e iniciarles tratamiento pues si es necesario. En rotura de membranas, realmente el uso de los esteroides en este escenario sabemos que sí mejora los desenlaces neonatales y que no aumenta el riesgo de infección, ya sea materna o neonatal, que de pronto ese es como uno de los peligros que supone pues el uso de esteroides, pero los estudios han mostrado que no aumenta el riesgo de infección y como tiene ese efecto benéfico, pues porque estamos previendo un parto pretérmino, se deberían utilizar. Y en gestación gemelar, utilizamos la misma dosis, que esta es otra pregunta que es muy frecuente. Se ha pensado que se podría aumentar la dosis pues como para aumentar la exposición de cada feto, pero las revisiones sistemáticas han mostrado que la efectividad del tratamiento es la misma con la dosis estándar o con dosis mayores, porque los niveles de esteroide en las muestras de cordón umbilical son adecuados cuando se administra la dosis de siempre. Y ya entonces en estos casos la dosis se repite en el mismo escenario que les había contado antes. Es decir, no hay que administrar una dosis más alta porque sea un embarazo múltiple. Bueno, este estudio fue publicado en el New England en el 2016. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado con mujeres con embarazo único que tenían entre 34 y 36 más 5 semanas, que estuvieran en riesgo de parto pretérmino. Las pacientes se asignaron al grupo de betametasona a la dosis estándar o al grupo placebo. El desenlace primario fue compuesto y fue de la necesidad de ventilación con presión positiva o con cánula de oxígeno de alto flujo por al menos 2 horas o una FiO2 mayor al 30% por más de 4 horas. Necesidad de oxigenación por membrana extracorpórea o ventilación mecánica y muerte neonatal en las 72 horas después del parto. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Que el desenlace primario ocurrió en 165 de 1.427 bebés, es decir, en el 11.6% en el grupo de betametasona, y ocurrió en 202 de 1.400 bebés, que eso era el 14% del grupo placebo. Las complicaciones respiratorias graves como la taquipnea transitoria, la necesidad de surfactante, la displasia broncopulmonar ocurrieron con menor frecuencia en el grupo de betametasona. No encontraron diferencias significativas en corioamnionitis ni en sepsis neonatal. Y la hipoglicemia fue mayor en el grupo de tratamiento, que fue un 24% versus un 15% en el grupo placebo. Entonces, la conclusión que ellos sacan es que sí hay beneficio de la administración de corticoides entre las 34 y antes de las 37 semanas de gestación, sí se prevé que va a haber un parto antes de una semana. Por ejemplo, en una ruptura de membranas, en condiciones avanzadas de dilatación, en una finalización electiva por alguna indicación obstétrica y que no hayan recibido esa maduración pulmonar previa. Pero en este estudio se demostró un beneficio consistente pues en la disminución de morbilidad respiratoria con un aumento en la hipoglicemia neonatal, es decir, el beneficio es a expensas de aumento en la hipoglicemia neonatal, que fue de 15 a 24%. Entonces podemos decir que el riesgo de morbilidad respiratoria no desaparece
a pesar de la administración de corticoides y en cambio puede aumentar el riesgo de hipoglicemia. De todas maneras, los autores remarcan que debemos evitar el uso de corticoides en gestantes que no tienen estas condiciones y que por tanto pues tienen un bajo riesgo de presentar un parto pretérmino, pues porque existen datos que apuntan a un potencial neurodesarrollo subóptimo en estos bebés. Pues realmente fue un solo estudio que mostró que más o menos entre la semana 34 y 40 podría haber una disminución en el volumen cortical, porque es como el momento en que se da el incremento pues como exponencial de ese volumen cortical que llega del 25 al 50% y se da el desarrollo cerebelar. Entonces realmente si no está indicado, se prefiere no utilizarlo porque podría tener impacto en ese neurodesarrollo. Listo. Otro estudio, pues entonces, respecto al uso de corticoides en pretérminos tardíos, entonces es este que traigo acá. Sabemos pues que aproximadamente 3/4 partes de los partos pretérminos se van a dar en este periodo tardío, es decir, entre las 34 y 37 semanas, y las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal se basan en el ALPS, que fue el estudio que les acabo de mostrar en New England, que mostró que la disminución de esteroides, que la administración de esteroides en estas pacientes se asoció con una disminución de los desenlaces compuestos de necesidad de soporte respiratorio, de morbilidad respiratoria grave. Se hizo también una revisión sistemática de un metaanálisis que incluyó 6 ensayos clínicos que confirmaron esos hallazgos. Entonces, de acuerdo con eso, se ha propuesto administrar un ciclo entre las 34 y 37 semanas en pacientes que cumplen las características de las estudiadas, es decir, un embarazo simple entre 34 y 37 semanas con alto riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días, pero antes de las 37 semanas. ¿Y por qué lo recomiendan? Porque en el ALPS, a pesar de que encontraron que en el grupo que recibió betametasona sí había más hipoglicemia neonatal, como les contaba ahorita, eso no se asoció con estancia prolongada en UCI mayor a 3 días, y además en el 93% de los casos esa hipoglicemia se resolvió en menos de 24 horas, entonces por esa razón lo consideraron leve y transitorio, y balanceándolo pues como con los beneficios de la morbilidad respiratoria, entonces ellos sí recomiendan el uso. De todas maneras, pues hay que recalcar que se desconocen los efectos a largo plazo del uso de sus esteroides en esas edades gestacionales y ante la falta de evidencia sólida, pues todavía no se dan recomendaciones fuertes sobre su uso. Por ejemplo, en Europa, en las guías de manejo hasta 2016 se había propuesto usarlo, pero ya en las guías de 2019 se dejó de recomendar. Bueno, y ya como para llevar a casa, entonces sabemos que entre las 23 y 25 semanas el uso de esteroides antenatales pues se asocia a una menor tasa de muerte y de alteración en el neurodesarrollo, pero es súper importante explicarle a las pacientes entonces y pues a los padres en general el mal pronóstico, hacer una asesoría pues entre obstetricia y neonatología para definir entonces hasta qué punto se harán esfuerzos terapéuticos. Sabemos que sí existe beneficio en riesgo de parto pretérmino hasta las 34 semanas respecto a morbilidad respiratoria y en otros desenlaces graves, como les comentaba al principio. Tenemos que hacer un balance del riesgo y el beneficio que sea adecuado. Ya sabemos por qué vamos a preferir la betametasona. Obviamente, si no tenemos disponibilidad y tenemos dexametasona, pues la podemos utilizar sin problema. Sabemos que no vamos a utilizar fluorocortisona, es decir, sabemos ya la razón. Un ciclo de rescate, recordemos que es de una dosis única y solamente en esos casos seleccionados, no utilizar como profilaxis, como les decía ahorita, sino como en los casos de riesgo de parto pretérmino inminente, y que el uso en pretérmino tardío pues realmente sigue siendo debatido por ahora. Estas son algunas de las lecturas pues recomendadas. Si de pronto alguien quiere ampliar un poquito, le puedo compartir los documentos. Eso era como lo que tenía para contarles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hola. Hola, buen día. Hola, doctor, adelante. Sí. Sí, no, es lo que dijiste pues es como la revisión de la literatura, excelente, muy buena revisión.
lo que ya dijiste, no hay estudios suficientes para decir qué va a pasar con estos niños que le estamos poniendo esteroides ya tan grande. Entonces, a futuro si hay algún riesgo, porque ya lo mencionaste, en ese momento hay un desarrollo muy importante del cerebrito, perdón. Y lo que se mejoró, como mostraste, es principalmente la taquipnea transitoria. Por eso algunos países no están muy de acuerdo en el uso de esteroides en vez después de 34 semanas. Sin embargo, pues hay algún beneficio por ahora, se está recomendando. Solamente quería decir que me pareció, no sé si me equivoqué yo o lo vi mal en la diapositiva, es que los niños de más de 34 semanas, lo que yo tenía entendido es que si ya habían recibido esteroides previamente, no requerían refuerzo. Y en cambio, no sé si en la diapositiva vi que a los de 34, si no tenían, se les ponía un refuerzo, y a los que no habían recibido se les ponía la dosis completa. En resumen, lo que creo que entendí es que si ya recibió esteroides antes de las 34 y vuelven trabajo de parto después de las 34, no requeriría refuerzo. No sé si en esa parte me equivoqué. Listo, doctor. No, realmente eso todavía tiene pues ahí algo de controversia, pero sí hay algunas sociedades que recomiendan que si no ha recibido el curso de esteroides, pues obviamente se le puede administrar una dosis. Pero en esas edades estacionales, partiendo del hecho de que probablemente ya haya alguna madurez fetal, se utilizaría una sola dosis, pero también se puede recomendar si lo recibió hace más de 14 días una sola dosis también, aunque realmente eso todavía tiene pues hay algo de controversia, pero sí se recomienda y que sea una sola dosis. Acá en el chat veo que María Alejandra tiene una pregunta en este apartado de situaciones especiales, como les contaba ahorita en la gestación múltiple, utilizamos siempre la misma dosis. María Alejandra pregunta si debemos cambiar la dosis o dar la misma dosis. Realmente la evidencia nos muestra es que utilizamos la misma dosis porque aumentar la dosis no va a suponer un aumento en la exposición de cada feto. Precisamente pues por lo que les contaba que cuando se tomaron muestras del cordón de esos fetos con dosis estándar o con dosis mayores, realmente la concentración sanguínea era la misma, entonces no habría pues como una justificación para aumentar la dosis. No sé si fui clara de pronto. Bueno, perfecto. Si no tenemos entonces más dudas, muchísimas gracias por acudir a este encuentro hoy. Ya saben entonces que si de pronto quieren ampliar un poquito en las lecturas, les puedo compartir los estudios. Un feliz día para todos. Lisa. Gracias, luego.
hablando con él, no sé, no alcanzan a ver cómo se hacen esas cosas. Entonces, Ah, me espera, que me admiten. yo creo que eso es una buena idea. Pero porque yo ustedes. Yo creo que eso es una No, buena porque idea. yo no me identifiqué con mi nombre. No, Ujú. sí, Sigue grabando. sí, lo estoy anotando. Sí. Ah, perfecto. Los chicas de no sé quién, pues veo para la casa, porque yo no puedo comer. No, Mara, es la peor mamá que tenga. No, que quedó ahí. No, pues no mata, es más malo. No, mira que ojalá no se conecta de corriente. De pronto es porque esta cuenta de este computador No, la está con el bien. departamento. Hay que entrar al Teams con mi cuenta. ¿Qué mandó? ¿Qué? No, nada. Para nada. Que no te saludé. Bueno, chao. Chao, que le vaya bien. Pero si estamos con la aplicación. Sí. Con las notas. Imagínate. El coso y el ciudadano. O sea, todo lo dejamos en escritorio. Pues me va a tocar desactivarla desde la mía. Pero no, tenemos que mirar para que quede inscrita la mía para que Para que podamos quede esa, aquí matriculada. grabar y no grabar. Pero venimos para la reunión Sí, y ahorita. hágale, está bien.
Eso era del dominio de la universidad. Era del dominio de la universidad. Ya no. Ya lo que hay que empezar a pensar es qué hace tan importante lo que nosotros enseñamos, y voy a decir un verbo